Empezaron un poco, por favor. No, era muy bien. No, en cada presentación que está grabando. Buenos días, compañeros. Pues yo sí quisiera, digamos, preguntarles o hacer, digamos, una sugerencia. En primer lugar, considero que en el mapa de los sistemas de representación hacen falta imágenes, específicamente en el sistema de representación geométrico. Digamos que siento que en este caso, pues el mapa nos permite la introducción de estas imágenes y pues creo que son como para el lector o para quien esté viendo el mapa, pues sí sería muy importante poderlas ver. Por otro lado, considero que en el mismo sistema proponen una transformación, no sé si nos puedan ayudar, por favor, con la diapositiva. La 7, perdón, se olvidé tomar el punto de... Eso. Entonces, ahí considero que lo que establecen ustedes como unas transformaciones sintácticas son más bien relaciones de equivalencia dada la manipulación de la igualdad que propone. Más no una transformación sintáctica, ya que, digamos, pues sería importante que nos aclararan cuál es la otra manera de representar o cuál es la otra manera por la cual se llega a esta misma conclusión y que permite generar esa transformación dentro del sistema. Por otro lado, considero que en el sistema de representación geométrico, pues en este sistema de representación no mencionaron transformaciones sintácticas, pero sí las vi en el ejecutable. Considero que las transformaciones que mencionaron en el ejecutable son transformaciones del geométrico, ayudadas o bueno, soportadas desde el software, pero que son transformaciones del sistema de representación geométrica. Y por otro lado, pues a partir de las tablas, me surge la duda, las tablas que muestran en lo geométrico, me surge la duda sobre si estas tablitas o esas relaciones que ponen en la hoja de cálculo podrían ser transformaciones sintácticas de lo tabular o porque de pronto no fueron tenidos en cuenta. Juan Diego Reyes, no, pues, un momento que es que creo que ya no tengo la tengo que pensar. Pues, ¿yo? Sí, sí, por favor. Grupo, buenos días. Ya una vez me las colocaron, pero está ahí, no, la segunda pregunta es, ¿por qué ustedes no consideraron dentro de todo el sistema de representación manipulable? Yo entiendo que este tema es grueso, o sea, no es tan fácil, pero puedo explicar por qué no existe un sistema de representación manipulable que también está dentro de los apuntes, como es un contraejemplo, que sí o por qué no. Esa es la... Buenos días, profes. Me resulta una pequeña duda sobre una de las condiciones que pone Caput sobre las operaciones de los signos. No las vi muy claras en algunas de las presentaciones. Si usted puede proyectar la diapositiva número 3, por favor, Daniel. Las 12 más 1, por favor. La siguiente. La 3, por favor. En esta estamos tratando de manejar sistemas que la confundiera el sistema de representación tabular. Están realizando la operación entre signos ayudándose del sistema de representación simbólico, pero creería que en el mismo sistema de representación tabular los signos que trabaja la parte tabular debería ser directo cómo se presentan esas operaciones entre ellos sin necesidad de utilizar otros sistemas. Lo vi por ese lado. Gracias. Ok,
Compañeros, buenos días. En el sistema de representación geométrico, pues, una pregunta general, pero pues aprovecho para hacérselas a ustedes. Mencionan, ¿me puedes mostrar la diapositiva número 6, por favor? Pues ahí en el mapa conceptual. En el sistema de representación geométrico mencionan las demostraciones geométricas como parte pues, de este sistema, pero no me quedan claro cuáles son los signos. Ahí tengo como esa duda, no sé si me puedan ayudar a responder por qué consideraron este sistema a partir de las demostraciones geométricas eh, para este tema. Muchas gracias. ¿Tenemos? Entonces, pasamos al siguiente grupo. Grupo número 3. Comentarios y preguntas. Karen. Listo. José Fernando. Edwin. Bueno, te voy a hacer una cosa, como Karen y José Fernando ya participó en el pico, vamos a hacerlo al revés. Edwin y José Fernando Karen, para ser justos en el turno de la palabra. Edwin, tiene la palabra. Ok, buenos días a todos. Buenos días al grupo número 3. La primera pregunta que tengo es teniendo en cuenta que se usa pi como una constante en la representación inicial numérica que presentaron. Digamos que qué convenio estableció el grupo, cómo interpretó el grupo esa constante para ese sistema de representación, teniendo en cuenta que es las características que tiene el número pi. Entiendo que mencionaron unas aproximaciones en el resultado de lo que dan algunos cálculos, pero como tal la constante me parece bastante curioso que en este caso se necesita de esa constante. ¿Cómo lo interpretaron? ¿Si encontraron alguna dificultad, limitante, o al contrario, lo utilizaron a favor la forma en que se interpreta el número pi dentro de los convenios que hayan establecido, que si nos pueden ampliar en esa parte? ¿Qué otra? Bueno, para el grupo número 3, por ejemplo, hay una relación que establecen del sistema ejecutable con el manipulativo en el mapa conceptual. No sé si podemos ver el mapa conceptual. Me parece que hay uno de los apartados ejecutable con manipulativo, exactamente. Entonces, de pronto, si encontraron alguna, o sea, porque ahí se ven los manipulativos, pero no se ve cómo desde el ejecutable se hace la traducción del manipulativo. Entonces, aprovechar el espacio para ampliar sobre eso. Gracias. Ok, José Fernando, Karen, y luego Angie. Bueno, el grupo 3, yo tengo bueno, son dos preguntas y una apreciación, ¿no? Voy a arrancar con la primera. Dentro del sistema de representación gráfica, nos ocurrió cuando estaban ustedes en esa posición, ¿es posible usar el sistema de representación y relacionarlo con algún tipo de función? O sea, como una pregunta ahí en surge. Segundo, aunque la explicación, digamos que fue clara, me queda alguna duda y me gustaría que hiciera o ampliara mejor la relación que hay entre la traducción o qué tipo de traducción entre la tabula y la numérica. Aunque ustedes las explicaron, de pronto no me explicar, no hay una duda. Y tres, cuando ustedes hicieron el sistema de representación numérica, implementando los discos, a mí me surgió esta pregunta, de pronto como manera de sugerencia. Es posible de pronto considerar un sistema de representación pictórica. ¿Por qué lo hago la pregunta? Me surgió para los estudiantes de grado tercero, cuarto, quinto, bueno, especial tercero y cuarto de primario, que uno usa la área como no usa el volumen a medida que va llenando de volumen de 1, 2, 3, 4, 5 y que ahora es un personaje público. Entonces, ¿por qué no interpretaré como un sistema pictórico o pronto pues que me esté equivocando? Esas serían las preguntas. Ok, Karen. Pues digamos que en el sistema de representación simbólico, las primeras diapositivas. Pues,
8. Bueno. No, en el numérico, perdón. En la diapositiva 5. Gracias. Es que, digamos que veía lo mismo que en el grupo de pronto se establecen relaciones de equivalencia dentro de la misma expresión, pero Luis, en este caso lo mencionaste como una transformación sintáctica. Pues no sé, me quedó ahí como la duda, no sé si podrían profundizar más sobre por qué es una transformación sintáctica más allá de una relación de equivalencia. Allí tiene la palabra. Luego Jorge. Buenos días, bueno, ahí en esa misma diapositiva, la 5, es más como una recomendación, digamos que aunque están en el sistema de representación numérico, sí se podría, por ejemplo, en la primera expresión colocar R igual, dado que pues para cualquier persona de pronto que esté revisando, no será como tan evidente identificar que se están refiriendo a encontrar el radio. Lo mismo en la segunda expresión, que se están refiriendo a encontrar el área, y ya en la tercera a encontrar el volumen. Entonces es como de pronto considerar ahí la notación R igual. Y en la diapositiva número 7, logro identificar la relación en la primera tabla, que es, mentiras, en la segunda tabla, que es altura con área de la base. Digamos que al realizar la operación multiplicación entre ellos, obtenemos lo que es el volumen. Me queda la duda en la primera tabla, no es como tan rápido identificar, bueno, cómo relacionamos la altura y el radio para llegar al volumen. Entonces ahí de pronto es la pregunta. Y en la diapositiva número 11, respecto al material manipulativo, quisiera como preguntarles qué signos son los que nos llevan de pronto a pensar que es un material para encontrar volumen. Digamos, al verlo, para mí es como ver un ábaco, de alguna forma. Entonces, ¿qué signos, además bueno, de saber que al ir encajando los cilindros en los tubitos, los discos en los tubos, pues nos llevan a verlo como un material manipulativo para encontrar el volumen? Y pues de pronto que nos contaran cómo encontraron ese material o si tiene algún nombre específico. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Vale, Angie, gracias. Jorge. Muy buenos días para todos. Para el grupo número 3, bueno, yo he visto que a lo largo de lo que hemos trabajado con respecto al tema, ustedes empiezan primero volumen de cuerpos redondos. Posteriormente pasan, o sea, ya van delimitando, pasan a volumen específicamente de cilindros, o sea, cuerpos redondos, cilindros y conos. Pero en este sistema de representación, si nos vamos a la diapositiva número 4, por favor. Aquí dice volumen de cilindros. Mi pregunta es, ¿dónde queda el volumen del cono? ¿Dónde está ese sistema de representación de volumen del cono? ¿O cómo hacen esa semejanza entre los dos? Porque solamente aquí especifican volumen de cilindros. Eso por un lado. Y por el otro, en la diapositiva 5, ¿cómo establecen esa representación del sistema numérico? Es decir, porque hacemos operaciones, pero digamos, a medida que hacemos operaciones nos va dando un número, pero ¿cómo establecen, digamos, una forma general para establecer dicho convenio? Por ejemplo, hay 2 entre 2, digamos que están en el radio y así sucesivamente. Entonces, digamos, establecer un parámetro, unas triadas, unas ternas, algo binario que establezca, porque en el ejemplo del sistema tabular, ahí se ve evidenciado más que todo lo numérico, pero hay que establecer cuáles son esos criterios para escogerlo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Entonces pasamos al grupo número 4. Comentarios o preguntas. Listo. Quiero continuar. Jorge, ¿tienes pregunta o estoy a la mano levantada? Ok, listo. Entonces confirmo. José Fernando, Juan Diego y Karen en ese orden.
Bueno, Antonio, tengo una apreciación y dos una pregunta. Voy por la apreciación. A mí me gusta mucho el mapa conceptual de usted porque es algo en forma muy lindo y digamos dentro del ojo muy aceptable. Sin embargo, dentro de las competiciones, tienden a confundir las dos razones que ustedes establecieron. Entonces, digamos, yo quiero de pronto no rayitas con más rayitas que picos como para el ojo que sea más accesible para el ojo. Y la segunda pregunta, digo, la primera pregunta es, ¿por qué ustedes no consideraron el sistema manipulable? O que usted con el sistema manipulable, porque no existe o sí existe. Eso. ¿Listo? Juan Diego. Bien, buenos días, Ani y Camila, que la tengo aquí. El sistema de representación numérico, porque es un tito, aquí diapositiva número, numerar en las diapositivas, diapositiva número 8, por favor. Ahí está. Siento que están confundiendo, o sea, en este enunciado, así como lo ponen en la diapositiva, siento que están confundiendo el sistema simbólico con el numérico. ¿Bien? En el mapa conceptual se ve distinto. En el mapa conceptual sí lo ubican bien, pero acá están haciendo referencias al sistema simbólico. Están usando letras, están usando igualdades, están usando símbolos para representarlo y no números, a diferencia como lo presentan en el mapa conceptual, que sí lo representan con externas. Sí, que presentan unas ternas o presentan las relaciones de proporcionalidad entre algunas medidas específicas que se pueden dar en el teorema, ¿no? El teorema de la condición de las medidas especiales. ¿Listo? Entonces, digamos, eso sería como más que una pregunta, una corta, como ya dijo José. Y mi pregunta también es muy parecida a la del grupo del teorema de Sena. Como ustedes están trabajando con teoremas, me entra la pregunta, creo que esta pregunta vamos para Soy, sobre el sistema de representación geométrico, ¿por qué considerar las demostraciones geométricas o cómo se consideran las demostraciones geométricas dentro de ese sistema de representación? Pues, no sé, me causa como curiosidad, porque bueno, el tema del grupo mi grupo, nosotros grupo 13, pues es muy geométrico del visual, pero pues en los grupos que tienen los teoremas es muy geométrico del razonamiento y me causa curiosidad cómo hacer esa representación. Entonces, pues aterrizando un poco la pregunta para el grupo 4, ¿cuáles son los signos? Bueno, porque al mencionar los signos ustedes mencionan puntos, rectas paralelas, pero también mencionan las demostraciones y también hablaron de esto. Entonces, ¿a qué lado van? ¿Se consideraron los dos? ¿Y cuáles serían las traducciones? Si esos dos son los símbolos, los signos, perdón. Punto, recta paralela, etcétera, segmento. Y las demostraciones, ¿cuáles serían las traducciones entre unos signos y otros? Traducciones internas. Karen. ¿Puedes por favor bajar hasta donde están las relaciones entre los sistemas? Es que considero que hace falta la traducción entre el sistema tabular y el simbólico. No está en el mapa. Entonces sería importante que lo pudieran relacionar en el mapa y poder, digamos, ojalá poner algunos ejemplos así como hacer de transformaciones sintácticas. Jorge, y luego Freddy. Bien, de pronto la pregunta mía es parecida a la que hizo el profe Juan Diego, o sea, no me quedó claro cómo hacen el sistema de representación numérico dado a que expresan solamente simbologías, o sea, no se ve una explicación total del número como tal. Y la otra es sobre el tabular, el sistema de representación tabular, si me hace el favor, en las diapositivas anteriores a la O9. Quisiera saber cómo ellos, o sea, cómo ellos establecen esa tabla, es decir, cuáles serían esas magnitudes que ellos quieren de pronto dar a conocer, porque ahí solamente hay representaciones, digamos, entre las razones. Digo yo en este caso, A sobre D, B sobre E y C sobre D, es decir, qué significa cada una de esas letras, es decir, colocarle algún rótulo para que quede más claro esa representación. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Freddy. Listo, buenos días, grupo. Qué pena, ¿podrías, Daniela, proyectar el mapa conceptual? Es que no sé cuál es el número de la diapositiva.
Creo que es la... ¿Qué cosa quiere? Gracias. Creo que no alcancé a notar las relaciones entre el sistema ejecutable y el tabular. Creo que por la capacidad que tiene GeoGebra se pueden hacer algunos de los aportes para mirar lo que hicieron con el grupo número 2, de que presentaban el círculo y podían ir rotando, moviendo, utilizando los desdibujadores, creando una parte tabular. Creería que se pudiera realizar una relación entre lo ejecutable y lo tabular. Esta era mi apreciación. Listo. Y cerramos con las preguntas al grupo número 1. Por favor, levanta la mano. Luis, Juan Diego, Eloy. Y Jorge. No. Luis, entonces, en ese orden, Luis, Juan Diego, Eloy y Jorge. Bueno, básicamente mi pregunta es, bueno, es una sola pregunta que tengo y es, me gustaría que el grupo profundizara sobre por qué para el ejemplo numérico y el ejemplo tabular, digamos, usan digamos, el teorema de Euler. Y el teorema de Euler tengo entendido que está relacionado con características del cilindro y no propiamente el volumen del cilindro. Bueno, estoy el volumen. ¿Por qué el teorema de Euler para representar ejemplos de identificación del sistema tanto tabular como numérico, dado que ese teorema se refiere a características del prisma y no tanto del área del prisma? Entonces quisiera que el grupo profundizara el por qué dio este ejemplo para hablar de esos sistemas de representación, pues porque de alguna manera el prisma, digamos, y el área y la medida de su área, pues da para hablar de ejemplos en esos sistemas de representación. Entonces, pues, ¿por qué el grupo eligió ese ejemplo y que profundizara sobre eso? Gracias, Luis. Valero. Mi pregunta está relacionada con la que acaba de hacer Luis. Quisiera que nos aclararan cuál de las dos cualidades del tema que ustedes están trabajando es la que están buscando representar. O el área, ese objeto geométrico y esa cualidad geométrica llamada área, o el objeto llamado prisma, porque pues veo en el mapa conceptual que están haciendo como de un lado del otro, y pues, a mí me genera un poco de confusión. O sea, hablan de los vértices y de las caras y de los prismas y del teorema de Euler para caracterizar una cosa, pero después hablan de las fórmulas de las áreas y pues siento que lo mencionamos la clase pasada. A ver, nos concentramos en una sola de estas cualidades para fijarnos únicamente en las representaciones, en el caso de nosotros que tenemos temas de las matemáticas que hacen referencia a dos objetos matemáticos. Entonces quisiera que aclararan eso. Y otra pregunta en el sistema de referencia, sistema de representación geométrico, hablan de los desarrollos planos. ¿Por qué no consideraron las vistas del prisma dentro de esto? O sea, ya están los desarrollos planos, pues que pudieron haber considerado las vistas, para también hacer esta representación de estos objetos, de estos prismas. Muchas gracias. Gracias. Eve. Sí, buenos días al grupo 1. Bueno, tengo un par de preguntas sobre de pronto el mapa conceptual. Cuando presentan el sistema simbólico, pues colocan unas representaciones ahí, creo que geométricas. Entonces, de pronto ampliar, o sea, ¿cuál es la razón para colocar esas representaciones dentro del sistema numérico o que vieron que de pronto no tenía alcance solo con presentar números, sino que era necesario apoyarse en ello? ¿Y cómo lo tomaron para hacer de pronto alguna traducción con otro sistema, teniendo en cuenta que es el numérico, y pues se apoyaron en representaciones geométricas? Y en las convenciones del mapa conceptual, bueno, ahí creo que alcanza a notar, no sé si es exactamente preciso lo que digo, pero es algo así como que hay una convención que dice tipos del sistema o tipos en la parte de abajo, tipos de cada sistema.
Entonces, aprovechando la discusión pues, que podemos tener, tipos de sistemas son convenios, operaciones, signos o traducciones, o sea, porque se supone que los tipos de sistemas o los diferentes sistemas son el simbólico, numérico, gráfico. Entonces, para precisar un poco ahí de pronto a qué se refiere con la expresión tipos de sistema. Correcto. Buenos días nuevamente. Bueno, para el grupo 1, ellos en el ejecutable solo consideran el GeoGebra. Como están hablando de Prisma, creo que hay otros elementos que podrían ser parte para ese sistema de representación. No solamente, digo yo, pienso que sea el GeoGebra, sino que existen otros sistemas de otros mecanismos para representar. En la parte del geométrico también dicen desarrollo plano, ¿sí? Mi pregunta es cómo hacen esa conversión del desarrollo plano, o sea, cuáles serían de pronto esa demostración para ello. Y lo otro es cómo expresan el sentido numérico, la representación numérica, porque dado, si se ve en el mapa, tienen 3 convenios allí, pero quisiera saber cómo establecen o cómo expresan ese sistema de representación numérica, a través de qué y cómo. Muchas gracias. Listo. ¿No hay más preguntas del grupo 1? Bueno, entonces, profes, tenemos las 9:15. Vamos a trabajar en grupo hasta las 9:30. Vamos a 15 minutos para resolver las inquietudes y a las 9:30 volvemos a la sala principal. Entonces, Daniela, te pido el favor hacer las salas para los grupos y volvemos a las 9:15. Vamos a la sala. Entonces, en el mismo orden, recuerden que en ánimo de que no se extiendan mucho, vamos a tener 7 minutos para que cada grupo haga la réplica a sus compañeros de las preguntas y los comentarios. Recuerden que no es necesario abordar todas por tiempo, si se pueden agrupar o dar un comentario. ¿Listo? Entonces, en el mismo orden, le voy a reparar a ustedes al grupo número 2 que harán cosas. ¿Listo? Ok. Bueno, hacer sugerencia dada son las imágenes para el mapa, pero por cuestiones de pronto para que se viera visible y se viera de pronto ese entendimiento, solamente nos remitimos a la parte de los signos, por así decirlo, pero muy buena la sugerencia. Con base sobre proponen transformaciones geométricas, nosotros partimos de traducciones a partir del sistema ejecutable, ¿sí? Para llevarlo al geométrico. Sí, o sea, es decir, vimos esa traducción tanto del simbólico como del ejecutable y nos permitimos realizar eso. Y otra manera de representar el sistema de representación simbólico, valga la redundancia, nosotros, como es, digamos, la equivalencia que se da entre digamos, esas expresiones algebraicas, lo que hicimos fue operar entre ellas y nos dieron esas equivalencias. De pronto otro grupo la vio de otra manera diferente, pero también siguiendo el texto de Cañada vimos esa particularidad. Sí, bueno, una de las preguntas interesantes, ¿por qué no consideramos el sistema manipulable, teniendo en cuenta los contraejemplos que se ven en los apuntes? Yo creo que el sentido de que es un teorema, o sea, que no es como tal el triángulo, o sea, no es como el objeto geométrico, sino es un teorema sobre ese objeto geométrico, es el que de pronto genera ciertas limitantes para analizar cómo el manipulable podría llegar a ser un sistema de representación válido. Sin embargo, pues vamos a seguir indagando y seguir mirando de pronto de qué manera podría tomarse. Hasta el momento no lo vemos claro, como el teorema, no el triángulo del objeto geométrico, sino el teorema lo podríamos llevar al manipulable. En cuanto a de pronto a las transformaciones que se hacen allí entre el sistema geométrico y el ejecutable, y entre el geométrico y el simbólico importante, hay unas propiedades entre los símbolos del seno de A sobre A o A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de C. Hay unas propiedades que se mencionaron en la presentación de las proporciones que permiten hacer operaciones entre esos signos para poder hacer la transformación sintáctica. Entonces, de alguna manera, de esa forma, es que se trataron de establecer esas
esas diferentes transformaciones sintácticas. En cuanto a la demostraciones geométricas, ¿cuáles son los signos? Precisamente hay una relación entre a ver si puedo compartir un momento para mostrarles acá con la diapositiva. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, hay una expresión del sistema simbólico que está relacionada estrechamente con la demostración geométrica. Entonces, los signos que aparecen dentro de la representación simbólica se van a ir traduciendo acá a la representación geométrica de tal manera de que tome sentido las operaciones. Nosotros nos apoyamos en algunos teoremas, en algunos casos, por ejemplo, como en esta segunda representación del sistema geométrico. No las dijimos en la presentación, pues porque son 9 minutos, pero en el texto las tuvimos cuidado de pronto de que aparecieran cuáles son esos teoremas o cuáles son esas propiedades que dentro del triángulo, dentro de los ángulos que están ahí escritos, ángulos centrales, etcétera, se puedan ir traduciendo allá. En cuanto al ejecutable, nosotros, por ejemplo, encontramos que el ejecutable tiene una relación con los dos sistemas, tanto el geométrico como el simbólico. De esa manera, pues nosotros empezamos a hacer la traducción. Evidentemente, ya dijimos que el geométrico y el simbólico, hay unos signos que se traducen entre sí. Evidentemente, ambos caen en el sistema de representación ejecutable. Entonces, creería que más o menos por ahí sería la... Profe, la diapositiva 4, hágame el favor, donde está el mapa conceptual. No, perdón, la 6. Bien, con relación a la pregunta sobre de qué otra forma el tabular. Bueno, esto fue bastante discutido porque en realidad nosotros comenzamos con 3 sistemas de representación, después miramos, pero si está el ejecutable, que digamos es el que lo relaciona a todos, o vimos que hay unos valores numéricos. Entonces, si hay un valor numérico, el sistema de representación numérica, por ende, está estrechamente relacionado con el tabular. Y vimos las relaciones de cómo hacer esas tríadas y llevarla a un sistema de representación tabular a través de las tablas, que fueron las que se mostraron en el discurso. Y estas están estrechamente ligadas con el ejecutable, que hace parte de todas las demostraciones anteriores con la relación a la parte geométrica y a la parte del simbólico. Listo, profesor. Gracias. Le doy la palabra al grupo número 3. Por favor. ¿Me escuchan bien, cierto? Espero que sí. Bueno, un momento. ¿Otra vez? Hola, 1, 2, sí. Perfecto. Vamos a ver. Bien, un momento. Por favor, otra vez con el pantalla. Bien, para arrancar con la primera pregunta, que pues, la que vamos a decir que es la primera pregunta, ¿por qué nos vamos a referir únicamente en esta presentación, no nos referimos, perdón, al volumen de cilindros? Y entendiendo un poco la pregunta y el comentario del profesor Jorge, pues, que también apareció en los comentarios individuales que nos hicieron en la actividad anterior. Desde la actividad 1.4, cuando mencionamos que iban a ser que íbamos a trabajar el volumen de cuerpos redondos en general, mencionamos en el documento y en la exposición y en la presentación que pues era un tema bastante amplio que nos íbamos a restringir desde ese entonces a cilindros y conos. Bien, igual como lo vieron en el mapa conceptual de la estructura matemática que presentamos en la actividad 2.1, también trabajamos en cilindros y conos. Teniendo en cuenta que son 2 objetos, bueno, en realidad 4 objetos, porque es el volumen de cilindros, ahí van 2 objetos, y el volumen de conos son otros 2 objetos, ahí vamos 4. Por la longitud de esta actividad decidimos fijarnos únicamente en el volumen de cilindros y en la medida de volumen de cilindros. Esto obviamente todavía estamos en la exploración y en la delimitación del tema. Estamos abiertos a cerrarlo más o a abrirlo más si es necesario, pero por ahora para el propósito de la actividad y teniendo en cuenta los comentarios de los profesores, finalizar la sesión 2.1, nos vamos a restringir y nos restringimos en esta actividad únicamente al volumen y a la medida del volumen de los cilindros. Bien.
frente a las traducciones que se dan acá y al sistema numérico, como las preguntas de una manera muy rápida. Frente al número pi, pensemos que el número pi tiene como dos posibles concepciones, ¿no? Una concepción como un número con unas propiedades y con unas características especiales. ¿Listo? El número pi. ¿Qué es pi? Pi. ¿Qué es raíz de 2? Raíz de 2. ¿Qué es raíz de 3? Raíz de 3. Es un número. Punto. ¿Listo? Entonces, ahí está concebido. Digamos, por ejemplo, acá en esta frase que vemos 36 pi. Estamos concibiendo a pi como ese número y la operación que se hace entre 36 y l, sin más. Ahora bien, como transformación sintáctica hacemos una aproximación de pi y por eso hacemos este paso acá. Esa aproximación se da a partir de un convenio que uno hace con los estudiantes, un convenio general. Por ejemplo, usualmente trabajamos pi como 3.1416, aunque si queremos hacer otro convenio, por ejemplo, usar menos o más cifras decimales, lo podemos hacer y eso nos va a permitir hacer otro tipo de aproximaciones. ¿Bien? Entonces, digamos que pues concebimos a pi en la parte izquierda de estas igualdades como el número pi, punto, y al momento de hacer las aproximaciones, pues depende del convenio que uno haga al momento de hacer esa representación que implica hacer la aproximación de ese número irracional. Bien, ahora bien, hablando de las transformaciones sintácticas que acá son puramente de carácter numérico, dadas por las reglas de la aritmética que conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, el 6 al cuadrado, hay una transformación a interpretarlo como 6 por 6 o hasta pues, el resultado de esa fracción que es 36. Aquí hay una transformación que va dada por la propiedad conmutativa de la multiplicación. Bien, aquí la propiedad asociativa, por ejemplo, en este último renglado. Bien, sí se dan a partir de unas equivalencias que, pues, que conocemos desde la aritmética de transición, pues, primero de primaria, pero pues que al momento de entender este sistema de representación a partir de sus signos, que son los números, a partir de las reglas, que son las reglas aritméticas, pues las concebimos como traducciones sintácticas. Bien, bueno, a la siguiente. Frente a las tablas, era una de las preguntas que nos hacían. ¿Cómo se dan las relaciones en esta tabla? Bueno, tenemos una relación para el volumen, para obtener el volumen a partir de sus atributos, que es la altura y el radio de la base. Pi por el radio al cuadrado por h, por la altura, perdón. Entonces, dada una altura, 1, dada un radio, 2, ¿yo cómo manipulo estos números en el sistema de representación numérico para obtener la tercera entrada de esta columna? Pues elevo el radio al cuadrado, multiplico por pi, en este caso hago una aproximación, multiplico por la altura y me da este resultado. ¿Qué sucede en estas tablas? Bueno, si hubiéramos querido hacer de esta tabla pasar del radio al área de la base a partir de las aproximaciones, aquí en vez de 4pi hubiéramos hecho la aproximación correspondiente. ¿Listo? Y la traducción la dimos acá en este ejemplo a partir del radio y la relación que hay con el área de la base. Bien, o sea, si el radio es 2, ¿cuánto es el área de la base? 2 al cuadrado por pi, que sería 4pi. Si el radio es 3, ¿cuánto sería el área de la base? Sería 3 al cuadrado por pi, que es 9pi. Y así como está mostrado acá, y si se fijan, las alturas perdón, son las mismas, porque queríamos que la traducción se viera a partir de la relación entre el radio y el área de la base, bueno, y las aproximaciones que se dan en la tercera columna, aunque pues, son los mismos resultados que se obtienen ahí. ¿Listo? En la relación que se da en la segunda tabla es simplemente multiplicar área por altura, área de la base por altura, mientras que la de arriba se da por expresar de manera explícita el área de la base. Bien, otra pregunta era frente a el sistema gráfico. Recordemos, lo mencioné al principio, estamos haciendo referencia a la medida del volumen y al volumen del cilindro. En ese orden de ideas, sí podríamos representar gráficamente a partir de unas ecuaciones, a partir de un lugar geométrico que satisfacen esas ecuaciones, o a partir de una función. Pero bueno, al momento de representar el lugar geométrico, estamos representando el cilindro, más no la medida del volumen del cilindro. O podemos representar la relación dada la fórmula B igual a pi por r cuadrado por h, pero eso nos daría una superficie en 3 dimensiones que pues sería interesante analizar cuando estemos en cálculo vectorial y cálculo multivariado, pero pues estamos restringidos a las matemáticas escolares, entonces pues consideramos que no era necesario estar pensando en ese sistema a partir de las ecuaciones y ese lugar geométrico. Diapositiva 8, diapositiva 10. La siguiente pregunta creo que fue sobre por qué no consideramos el sistema pictórico. Pues no encontramos los signos correspondientes para la medida de volumen del sistema pictórico, entonces pues sin signos pues no tenemos sistema y pues chao. Siguiente, el sistema manipulativo. Angie, sí, efectivamente esta es la imagen de un abaco. Sale inspirado a medida de un abaco, pero usando las reglas de las torres de Hanau, pues digamos que queríamos poder representar de una manera fácil, manipulativa y pues sin que se nos tumben los cilindros, porque eso es un desorden en clase.
nuestros cilindros. Nuestros signos ahí son esos distritos pequeños que van a conformar esas torres. ¿Listo? Y pues, ¿cuáles son las reglas? Pues poder conformar distintos cilindros y poder medir los distintos volúmenes que se van a dar a partir de la repetición de esos cilindros, igual que sucedería como en esta imagen. Son esas pequeñas rodajas que se van a dar. ¿Qué diferencia hay? Pues que las medidas, perdón, los volúmenes que vamos a poder obtener acá son volúmenes enteros, porque pues nuestra unidad de referencia van a ser esos distintos, que son esos signos. Bien, y diapositiva 11, diapositiva 15, nos hicieron preguntas sobre la relación entre el sistema simbólico y numérico. Si ustedes se fijan, la flecha va del simbólico al numérico, no del numérico al simbólico. Del simbólico al numérico, porque a partir de estas relaciones podemos o aplicar las cuentas que, digamos, están representadas ahí, o podemos despejar un número que esté faltando a partir de las manipulaciones que se dan a partir de este sistema, pasando a los números y a las cuentas específicas que hay ahí. Y nos preguntan sobre, se me olvidó. La traducción entre manipulativo y ejecutable. Entre manipulativo y ejecutable. Bien. Digamos, del ejecutable al manipulativo, digamos que sería como la más difícil de ver. Se daría al momento lo mismo. Digamos, la idea de la applet en GeoGebra es hacer la repetición de discos muy a la geometría de los indivisibles propuesta por Cavalieri. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que al hacer eso en el programa GeoGebra se va a dar de una manera más dinámica, dando, se puede programar para que den rodajas, discos de altura racional. ¿Listo? Que pues sería muy similar a lo que hacemos aquí con el sistema manipulativo, aunque aquí el sistema manipulativo pues, no nos gusta que les dice, oiga, usted solo puede poner, va a tener alturas de medida entera. ¿Listo? Pero digamos que la relación se va a dar a partir de eso, de la repetición y de la repetición de esas rodajas una encima de la otra. Bien, y creo que ahí dimos también a todas sus preguntas. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias. Grupo número 4. Sí. Buenos días. Bueno, una de las primeras preguntas que nos hicieron fue por qué no consideramos el sistema manipulativo dentro de los sistemas de representación, y sí, pues ya tenemos, digamos, que tenemos una función que conocemos de este sistema, pero digamos, teniendo en cuenta los apuntes y lo de la logrado con la profesora, encontramos recursos didácticos y ella nos aclaró que no se debía confundir con, digamos, que material didáctico. Entonces, a pesar de que, digamos, encontramos recursos didácticos, por ejemplo, encontramos una actividad con escuadras, ¿sí? Unidas a través de una lana. Entonces, nos pareció interesante, pero pues este recurso no se creó o no se diseñó especialmente para este teorema. Entonces, por eso pues, no se lo otro es que con respecto a las consideraciones, también las tenemos en cuenta, muchas gracias. Y Karen nos nombraba que con respecto a los vocabularios simbólicos, efectivamente dentro del mapa conceptual no se hizo la relación, entonces también lo tenemos en cuenta. Y la otra pregunta era que, bueno, que confundíamos el sistema numérico, un simbólico con el numérico. Efectivamente, digamos al principio, dentro de la diapositiva, lo que queríamos era que pues, estos símbolos nos representaran los números, y luego ya dentro del mapa conceptual, uniendo lo simbólico con lo numérico, se separa. Entonces también pues, nos tenerlo en cuenta. Y claro, Tranquilo. Bueno, para responder la pregunta de Juan Diego de por qué consideramos la demostración geométrica del teorema de Tales, pues era precisamente como para entender del por qué se da esa proporcionalidad entre los segmentos que están entre las paralelas. Entonces aquí, como lo explicó Camila en la presentación, este primer triángulo pues nos muestra cuáles triángulos son los que tienen igual área. Por tanto, entonces acá ya esta altura H1 es compartida por estos dos triángulos, el que está más oscurito, el más clarito, y a partir de ahí, de todo ese proceso de hacer la demostración, pues logramos tener como esa base para poder saber, bueno, por qué en realidad AB, el segmento AB es proporcional con BC.
A partir de ahí, entonces, se da la transformación sintáctica de la que hablábamos con los triángulos semejantes, que está por acá. Aquí la última, en la fila 3. Entonces, pues, de manera horizontal son las traducciones que nosotras consideramos. Entonces, aquí está la traducción geométrico al sistema simbólico. Sin embargo, en vertical queríamos como mostrar las transformaciones sintácticas que hay entre cada sistema. Entonces, aquí el geométrico de las 3 rectas paralelas se pasó al teorema fundamental de la proporcionalidad y finalmente, pues, al separar aquí los triángulos, logramos tener lados correspondientes que son proporcionales. Ya pasando a la pregunta de Karen, Karen nos hizo la sugerencia de por qué no considerar lo tabular a lo simbólico. Entonces, a partir de acá, de esta expresión simbólica, también pues caímos en cuenta ahorita, podemos plantear lo que es la representación tabular. Y pues, entre lo geométrico, simbólico y numérico, hay una traducción entre esos 3 sistemas. Y respecto a la pregunta de Jorge, que sí es un poco confusa, nosotros también estábamos en esa discusión en el momento de hacer la edición del documento. Acá pues es claro, pues debimos colocar otra para indicar que bueno, que A, B, C son medidas de segmentos, ¿sí? En el documento pues hicimos esa aclaración, pero sí debimos considerar acá para que fuera más claro de esa traducción entre lo tabular y lo numérico. Y acá pues podemos considerar entonces partiendo de la tercera, partiendo acá de esta proporcionalidad entre lados correspondientes de los triángulos, podemos plantear una traducción al sistema tabular, viendo la relación que hay, por ejemplo, acá en el segmento, entre los segmentos AB, cómo va esa relación de proporcionalidad. En la variación de este segmento que corresponde ya al triángulo pequeño con respecto al segmento AC, que ya es el triángulo mayor. Entonces, eso era lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Gracias. Y cerramos con el grupo número 1. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto al problema del que causó, digamos, un poco de inquietud en varios integrantes, pues primero quisiéramos aclarar que a pesar de que nos estamos centrando en nuestro tema es el área, pues nuestro elemento o al cual le vamos a hallar el área es un prisma, y estos elementos del prisma nos permiten hacer relaciones por ejemplo, con el sistema simbólico al poder encontrar, por ejemplo, el perímetro. Con el sistema geométrico, en los desarrollos planos, dada una de las reglas es que los dados que se van a unir, por ejemplo, en la base con una de las caras sean congruentes. En el desarrollo gráfico, ya que son importantes, pues, digamos, aparecen como los símbolos del sistema gráfico, los vértices, y estos vértices, pues, son las coordenadas del desarrollo plano. Y también porque, pues, a través del desarrollo plano y del material manipulativo, que es los politrofolados, pudimos establecer una relación entre lo que es el lado de un polígono y la arista del prisma. Y de esta manera, pues, digamos que considerábamos que era muy importante poder incluir por todas las relaciones que tiene el teorema dentro de nuestro tema, con todos los sistemas o con la mayoría de los sistemas de representación. Cosa que no sucedía con las vistas del prisma, ya que las vistas del prisma pues no están relacionadas con el área, solamente pues con la representación visual pues del prisma. Entonces, pues por esa razón pues no lo incluimos dentro como un sistema de representación de nuestro tema. En cuanto a la sugerencia que nos hacen en el mapa de que no hay un cuadrito, que hay una convención que dice tipos de sistemas, pues sí, conocemos que pues la mejor era que dijera solamente sistemas y no tipos de sistemas, pues
por la misma aclaración que hizo Edwin. En cuanto al ejecutable, porque solamente incluimos GeoGebra, digamos que encontramos otros, claramente como Fabi, SolidWorks, SketchUp, perdón, en inglés. Pero pues digamos que vimos que en primer lugar GeoGebra, pues digamos como que es el material más conocido y más allá de esto permite o es más explicativo, digamos que cuando uno se acerca a alguna herramienta, explica pues qué es lo que se puede realizar con esta herramienta y sentimos que en el momento de la aplicación pues esto nos va a ayudar bastante. En cuanto al geométrico, pues nos decían que en el numérico habíamos hecho una relación con lo geométrico, pero pues nos estábamos refiriendo a la cantidad de elementos pues que nos permitían establecer que este sistema numérico estaba dentro de nuestro tema. Más no, pues que hayamos utilizado la excusa de lo geométrico para lo numérico. No sé si es la respuesta. ¿Listo? Bueno, pues, entonces, tengo aquí las 9:55. Nos volveríamos a reunir a las 10:25 para hacer el proceso que siempre hacemos de 30 minutos. Y ahí retomamos entonces con la intervención de la profesora Sonia y pues algunas cuestiones y comentarios. Listo, profesor. Entonces, 10:25 nuevamente.
Bueno, profes, entonces retomamos nuevamente. Voy a parar a la profesora Sonia a que haga una intervención respecto a los comentarios de la actividad del profesor. Bueno, saludo nuevamente a los profesores en sala y saludo a Jorge, a Edwin y a Angie, que nos están escuchando a la distancia. Y lo que quisiera hacer es un reconocimiento a la manera tan crítica y tan profesional que están realizando sus comentarios, porque es una corte en la que se está evidenciando ese diálogo tan agradable. Siento que hay una atmósfera y un ambiente muy cordial, que ustedes están haciendo unos aportes muy valiosos en términos de lo académico, de lo disciplinar, y eso no ha llevado a ninguna situación que genere ningún tipo de controversia ni discusión negativa, sino que por el contrario, como que siento que el trabajo les ha hecho tener aportes significativos en sus grupos. Y pienso que en este momento que estamos empezando a tan evidente, pero cuando ya vayan ustedes terminando su maestría se van a dar cuenta de lo importante que el grupo funcione en general de esta manera. Y solamente eso, los felicito, me parece que las críticas que ustedes tienen a un alto nivel y muy cordiales. Súper, es lo que está sucediendo en adelante. Muy buenos los trabajos del día de hoy, profes, algunas recomendaciones y comentarios muy pequeños. Empiezo con el grupo número 2, pues diciéndoles que efectivamente era el momento de haber incluido ejemplos en su mapa conceptual. Lo decíamos al iniciar el módulo y es en la estructura conceptual, por favor, no vayan a colocar ningún tipo de simbología, ninguna representación allá, pero ya tendrán en el momento de las representaciones incluirlo. Entonces de pronto sí, pues hizo falta haber colocado un poco de ejemplos que de manera visual les ayudaran. Efectivamente, las transformaciones sintácticas que encontraron, pues habían podido encontrar algunas, ya sus compañeros les dieron ejemplos de ello. Efectivamente pueden encontrar más y es algo que pueden alimentar para su mapa a futuro. Me queda una duda, ya lo revisarán ustedes con calma, y es que me incluyeron un sistema de representación gráfico y la sugerencia es revisar si dentro del plano cartesiano hubiesen podido hacer una representación de su tema en especial. En cuanto a la demostración geométrica, que era alguna de las preguntas que les hacían, sí es un sistema de representación como tal cuando ustedes hacían la demostración. Lo que pasa es que están hablando no de un caso en específico, sino en general lo que sucede con la demostración. Entonces, la respuesta es que se trata de una generalización para en particular el tema de la demostración. Bueno, para el grupo número 3, bueno, una recomendación en cuanto al tema de las torres de Hanoi. Habría que revisar sí, como tal, porque efectivamente la foto que ustedes colocaron no correspondía específicamente a las torres. Era digamos, un apoyo visual.
Sin embargo, cuando vamos a a la torre como tal, habría que mirar si la torre en sí les permite, es la figura, por ejemplo, de un cono, ¿no? Porque la torrecita va cambiando en diámetro los discos, ¿cierto? Entonces, permítame, ya te digo algo y lo analizan y bueno, la réplica. Entonces habría que ver, de pronto sí, como tal, no la torre en sí de esa manera, sino alguna adaptación o ajuste de la torre les permitiera hacer una variación en tanto los diámetros y las alturas para realizar el trabajo manipulativo. Bueno, ya termino y ya me cuento. Habría que ver además, bueno, en este caso había colores, pero en general la torre no necesariamente tiene diferentes colores en los discos. La transformación sintáctica que ustedes, que les comentaban por ahí, efectivamente una transformación sintáctica es una relación de equivalencia. Sí, sí lo es. Para que sigamos trabajando por ese lado en el desarrollo de su tema. Y bueno, esta recomendación irá para todos, luego les diré en general. Para el grupo número 4, efectivamente les faltó, tal vez cuando hablaron de los números del sistema numérico, incluir dentro de la diapositiva, Camila y Angie, les faltó tal vez haber colocado números. O sea, en esa diapositiva el apoyo visual hubiese sido más efectivo. Es posible que ustedes al hacer el desarrollo en su documento hayan sido un poco más específicas. Entonces, pues, tal vez la recomendación sí va a que en la diapositiva que hablaba del sistema de representación numérico, pues eso falta colocar los números. Bueno. De nuevo, que las representaciones geométricas, las demostraciones geométricas, pues van dentro del sistema de representación, por lo que acabamos de decir. Son una generalización, pero cumple con todo lo que pide dentro de un sistema Caput. Entonces, van. Pensar de pronto en lo pictórico como en el desarrollo inicial mediante sombras. Si de pronto por ahí pudiera... pudiese haber, ya ahorita me comentan si de pronto pudiese haber algo. Efectivamente, las profes me comentaron el tema de las 6 cuadras y por eso hablamos de que se trataba de una herramienta que se pudiese utilizar, pero no de un sistema manipulativo. Y mayores especificaciones para el sistema tabular, no sé cómo esté representado en su trabajo. Pero sí faltó mayor desarrollo en la presentación del día de hoy. Y la recomendación puede ser que revisen si la papiroflexia les pudiese dar ideas en lo manipulativo, que ahí se cumplen bastantes propiedades y hay bastantes normas con las cuales se tiene que trabajar en origami, modular. Bueno, tendrían que revisar esa parte. Para el grupo número 1, pues bueno, ustedes nos explicaban que en cuanto a el desarrollo del prisma, y si estábamos hablando específicamente del área o que nos centrábamos tanto en el prisma, pues es importante tener en cuenta cuáles van a ser los elementos previos que los estudiantes deben conocer del prisma, lo que es previo y que no corresponde a nuestra unidad didáctica, y qué es lo que específicamente se va a buscar en el desarrollo de la unidad, si va a ser el tema del desarrollo plano del prisma, para hablar específicamente del área, como para ir centrando el tema en esos términos. Y en general, la recomendación para todos sería, si una revisión histórica nuevamente
les pudiera ayudar a encontrar algo en cuanto a lo pictórico. Si de pronto antiguamente haya ahí algún soporte que pueda funcionar para ver cómo fue que empezaron a hablar sobre el tema y cómo se apoyaron. Y si en la historia pueden encontrar algo sobre el sistema de representación pictórica. Encuentro que me faltó decirles, pero para el grupo 3 que hayan acotado, pues lo encuentro positivo, que hayan acotado el tema hacia una sola forma, y es que efectivamente pues va a ser un trabajo amplio. Entonces, si lo van a colocar solamente en términos del cilindro, me parece muy bien. ¿Sí? Y pues sí, importante que haya quedado claro que han encontrado que cada vez el tema ha necesitado mayor verificación. Para todos un excelente trabajo. Felicitaciones, fue un trabajo muy interesante y, como les digo también, una discusión a la altura. Muy bien. Y pues los escucho. Pues también, Sí. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, bueno, ya, más allá de pensar en usar específicamente las torres de Hanoi, el tutor nos hacía, digamos, en el comentario, o sea, imaginar un ejercicio análogo a las torres de Hanoi, pero él decía, es que los discos de la torre de Hanoi pues no mantienen el radio, ¿cierto? Entonces decía, bueno, fijen el radio, entonces ahí tenemos unos cilindros de altura fija, y entonces... Todos son congruentes. Sí, cilindros, o sea, pensemos en disquitos congruentes pensando en el ejercicio que hacemos en la torre de Hanoi. ¿Sí? Era como más lo que nos invitaba a pensar. Entonces nosotros tratamos de buscar, digamos, una figura que nos representara como la construcción de los cilindros en base a lo que, digamos, es la manipulación de la torre de Hanoi. Más allá de decir que la torre, no, porque pues obviamente los cilindros de radios diferentes no nos dejan construir cilindros rectos. Y entonces era más como de pronto se vinculó o se dijo de las torres de Hanoi, pero más pensar en el sistema manipulativo que se hace con ellos, con cilindros congruentes, para construir otros cilindros. Y poder ver relaciones entre los cilindros. Por eso en la imagen aparecían como de diferentes alturas, poder ver no sé cuántas veces este cilindro cabe en este. Bueno, o sea, poder explorar también esa relación entre la cantidad de discos, pero también poder comparar o sea, comparar de un disco, de un cilindro construido al otro. O sea, digamos, es más que más, o sea, pensamos esta herramienta manipulativa más por la distribución es que tenemos esta torrecita. Entonces podemos meter los disquitos, o sea, en un cilindro de 5 discos, entonces me permite manipularlo y bueno, cuántas veces cuántas veces cabe este en este otro, entonces puedo construir más la velocidad, puedo con colores también explorar también cuántas veces cabe, o sea, daría como esa versatilidad en esa especie de regletas. Algo así, pero entonces con los cilindros, que sería la unidad de referencia, sería ese disquito unidad, esto sería como ese signo básico, y a partir de eso, como hacer la construcción a modo de regletas, o sea, es una fusión ahí. Sí, profe. Interesante. Sí, es que digamos esa aterrizada que nos metió Gonzalo en esa parte, me hace pensar en que me hace retomar el ejercicio que las únicas unidades de medida de volumen no solamente son cúbicas. Y en ese sentido, uno, si cuenta los discos, pues ahí también puede decir, bueno, es que la unidad cúbica que vamos a usar, la unidad para medir el volumen es el disco. ¿Cuántos discos tiene? Ese es el volumen de... Entonces ahí nos hace pensar en que estamos a veces tan encasillados como en el sistema internacional o en el sistema inglés, unidades cúbicas, pero aquí en este sistema manipulativo vemos que el volumen no solamente se mide con cubos, sino que se mide con discos. Y esa es la unidad de medida de volumen que podíamos usar en un sistema manipulativo. Bueno, les decía y ya escuchándolos, les propongo, les sugiero, por ejemplo, pensábamos yo le decía a Andrés, ¿qué tal tomar 3 torres de Hanoi y eso, hacer un híbrido y entonces de las 3 torres utilizar solamente una base? Y eso nos va a dar discos suficientes, por ejemplo, para hacer cilindros en los que varíen alturas y que tengamos al tener discos del mismo diámetro, podamos hacer, por ejemplo, o hasta con más torres, ¿sí?
que podamos variar tanto altura como el radio. Entonces, bueno, esa puede ser de pronto. Sí, como tenemos dos distintos tamaños, el cilindro de Podría- radio, el cilindro de este radio. podría ser más. Puede ser, sugerencia que les doy. Luego iba Camila, que está diciendo. Es que con respecto a los proyectos, digamos que inicialmente si lo hemos planteado, como digamos, presentado, entonces, pero nosotros digamos que nos una duda con respecto a lo pictórico, porque efectivamente, digamos, al realizar el dibujo, se aparecían ya los fenómenos, o sea, significaba con los fenómenos. Entonces, ahí nos quedó la duda y fue como que lo pictórico nace de estos fenómenos, pero entonces ahí no importa que se involucren o no se involucren, o sea, tengamos como esa duda de que de repente no. Bueno, pues queda como consideración para que lo sigan pensando, o sea, si efectivamente al principio cuando hablamos de sombras y cuando esas primeras relaciones, esas primeras aproximaciones que se hicieron, les pueden dar todas las referencias de lo que necesita un sistema pictórico, Andy y Camila, o si no, pues ya descartado, digamos que seguirle masticando a la idea. De lo histórico, de la revisión histórica, podríamos sacar eso, digamos, pues, con todo lo que se habla de dónde surgió, por qué tales hizo esa representación, pero sí nos falta hacer esa revisión un poquito de lo histórico más detallado. Muchas gracias, profe. Corre. Sí, señor. Usted nos dice que tenía una duda de por qué no incluimos el sistema de representación gráfico en nuestro trabajo. Verdaderamente que esto es así, de los 6 trabajos que hemos hecho, este es uno de los trabajos que nos ha costado, digamos, concretizar de mejor forma. Inclusive en las reuniones que tuvimos con usted, hablábamos de todo lo que se nos pasaba por la mente. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo yo hago una representación gráfica de un teorema, por así decirlo? O sea, porque de nosotros es el teorema ley de seno o la ley de los senos. Si lo establecemos de la manera verbal, como de pronto diga una situación, problema acerca del tema, o cómo más allá podemos representar esa gráficamente, es mi pregunta. O sea, es su duda y a mí es mi pregunta también. Y por lo otro, en la revisión histórica, cuando nosotros hablamos de la estructura conceptual del tema y en las discusiones que hemos tenido acá, nos han dicho la evolución que ha tenido el tema como tal, o digamos las implicaciones que ha tenido el tema durante toda la historia. Pregunto, o sea, ¿cómo relacionaríamos si no encontramos nada de una evolución, por así decirlo, o una transformación de la ley, llevarlo a algo pictórico? Bueno, Jorge, para la primera pregunta tendrían que revisar un caso específico. Tendrían que tomarlo mediante casos específicos, que sería lo mismo que sucediera, por ejemplo, con el problema de tales, bueno, tendrían que mirar en específico un caso, Jorge. Ahora, para el tema de lo pictórico, pues es digamos que una sugerencia general, pero pues sí, es claro que ustedes como grupo han tenido un poco más de dificultad en esa revisión histórica. Vale la pena seguirlo revisando. Ahora, si no se encuentra, pues no hay problema. Es digamos ese trabajo que vamos en cuanto a continuar en la revisión, ahondar y revisar si efectivamente puede haber algo más que nos ayude para esta Luis. Luis, dale. Sí, es que frente a la pregunta que el grupo 2, sí, el grupo 2 hace frente a, bueno, y el sistema de representación gráfico, a mí se me ocurre decir que, digamos, usar el teorema del seno para encontrar medidas de lados encontrar medidas de ángulos tiene sentido en un sistema de coordenadas cartesiano. Sobre todo cuando pensamos que una de las formas de generar las funciones o las razones trigonométricas pues se apoya de alguna manera en el trabajo que se hace en el plano cartesiano. O sea que
también, por ejemplo, para medir un lado, en términos de buscar otro, ¿sí? O un ángulo, pues yo podría, por ejemplo, usar la fórmula de la distancia, ¿cierto? Que eso tiene sentido en el plano cartesiano, o sea que de alguna manera el teorema del seno en términos de algunas tareas puede tener sentido el sistema de representación gráfica, ¿sí? Entonces sería como mi aporte, no sé si esté lo correcto o no, porque... Gracias. Sí, para un caso particular en ese sentido. Juan Diego Karen. Listo. Igual, pegándome un poquito a lo que está diciendo Luis, estaba pensando, espera un momentito, que es que también, o sea, de pronto, por muy formalista en el asunto, inclusive pensar una posible demostración geométrica del teorema, insertando, no puedo compartir pantalla, insertando la demostración que ustedes nos mostraron en las diapositivas, en el círculo, que están los triángulos, que está partido con una bisectriz o algo así. De pronto acomodar las cuentas y poder meter eso dentro de un sistema de coordenadas, que ya con las coordenadas, con las características de los puntos y ese lugar de puntos, poder inclusive construir una demostración de esos. De pronto me estoy pasando de formalista, Con coordenadas, sí. pero con las coordenadas cartesianas. De pronto uno de los triángulos, exactamente, exacto, solo es ponerlo en un sistema de coordenadas. De pronto hay que acomodar que el vértice del triángulo se esté en el origen, que uno de los lados o la hipotenusa coincida con uno de los ejes, pero podría inducirse allá. Karen, ya te lo para planes. Es que una pregunta, profe. Toda relación de equivalencia es una transformación sintáctica. Sí. Porque O sea, si hay una equivalencia, estamos transformando de manera sintáctica. Si no cambia el sistema de representación, sí. Sí. ¿O por qué lo planteas? Es que tú hiciste la pregunta varias veces, a varias veces. No, que Sí, 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 la pregunta es que, digamos, nosotros nos diferenciamos o dijimos, hay transformaciones sintácticas en lo simbólico, en lo numérico y en lo gráfico, porque, por ejemplo, en lo gráfico, yo tengo el mismo prisma representado en el plano 2D que en el plano 3D, un mismo prisma, pero estoy utilizando objetos diferentes. En lo simbólico, porque estoy utilizando dos formas, dos procedimientos diferentes de encontrar el área de prisma. ¿Sí? Y por eso dije, entonces, en lo simbólico hay una transformación sintáctica. En los demás sistemas de representación también hay relaciones de equivalencia. Por ejemplo, en el computable, por ejemplo, en GeoGebra, yo puedo construir un cuadrado con segmentos y rectas, o sea, a través de la construcción euclidia, o puedo hacerlo con la herramienta que me dice que me construya un cuadrado de 4 lados. ¿Sí? De ambas maneras estoy construyendo un cuadrado. ¿Sí? Entonces hay una relación de equivalencia dentro del sistema, pero como lo entendimos nosotros, no había una transformación sintáctica porque no estaban ni utilizando otra herramienta ni utilizando otro procedimiento. Por ejemplo, el que dice de GeoGebra. O sea, hago un cuadrado con regla y compás. Y luego hago uno colocando puntos y construyendo los segmentos. ¿Sí? Y que no hay una traducción, una transformación, ¿verdad? ¿Es lo que tú dices? Yo sí la veo. Yo veo la transformación. De pronto, cuando se hace la transformación sintáctica en los tabulares, es un poco como complicado ver ese campo. En lo manipulativo, digamos, en lo manipulativo yo puedo construir un triángulo semejante a partir de triángulo, así como estaba en mi mano. Y ya, pero ambos siguen siendo triángulos y ambos son equivalentes, pero no hay transformación sintáctica, o sea, no la veo. Sí, que sí. Tu pregunta es si sucede de la misma manera en todos los sistemas. Sí, por el hecho de que por existir la relación, que en este caso pues existe una relación de equivalencia porque ambos son triángulos semejantes, pues ya existe la transformación sintáctica. No Es que- encuentro el contraejemplo. Es que ahí no habrá que, o sea, diferenciar entre lo que será una relación de equivalencia y lo que conseguimos como transformación sintáctica dentro de un sistema de representación. O sea, a mí se me ocurre que no toda no toda transformación sintáctica es una relación de equivalencia, sino que
Más bien, Pero se la me ocurre- Pero toda relación de violencia incluye una cosa. sí, en ciertos sistemas, pero no sé, no creo que la equivalencia sea incondicional. Sí, o sea, yo me refiero, digamos, a las reglas de Caput para transformar los signos y no siempre debe existir una relación de equivalencia para como transformaciones. Se me ocurre, entonces esa sería mi duda ahora. Sí. Bueno, de pronto tengo una idea. Es decir, o sea, acabo de buscar lo que quiere decir sintaxis. O sea, nuestras traducciones sintácticas se van a referir a la sintaxis. La sintaxis es lo que estudia el orden y la relación de las palabras en un sistema lingüístico. En nuestro caso, esas palabras serían nuestros signos. Entonces, ¿cómo se relacionan esos signos para construir esos objetos? Me voy al ejemplo del cuadrado. Yo construyo en GeoGebra con las herramientas que tengo, regla y compás, ese cuadrado. ¿Cuáles son mis signos ahí? La herramienta toma distancia, duplicar distancia, la herramienta crear un segmento, la herramienta tal cosa. Y a partir del uso de esos signos, construyo lo que es. Otra forma de hacerlo, que esa sería la traducción, otra forma de usar los signos disponibles para crear la misma palabra y para poder estudiarla sería, uso la herramienta que se llama crear cuadrilátero, oprimo una tecla para que el cuadrilátero quede con los lados fijos y creo el mismo cuadrado. Entonces, la forma como yo puedo manipularlos, de pronto podría ser relacionado con lo que dice Karen, la forma como yo manipulo los distintos signos para obtener, ya sean el mismo objeto u objetos equivalentes en términos de una relación de equivalencia. O sea, podría yo inclusive tener que construir el mismo objeto para eso. De pronto, así es como yo lo estoy viendo. De pronto sí. Y en el tabular, ¿cómo podríamos tener una transformación sintáctica modelando las columnas, las figuras? Puede ser, o poner, El ejemplo que está en los apuntes está que se puede cambiar una tabla vertical a un resultado. Pero Sí, es muy simple la transformación. o la que pusimos nosotros, Por por ejemplo. el grupo LDC, ustedes, que fue la discusión que tuvimos cuando empezaron a mirar en GeoGebra y nos fuimos a la discusión del sistema tabular. Ustedes encontraron que varias ternas podrían hablar de una misma razón, ¿cierto? Mira lo que Edwin y Jorge, lo que Sí, habían así es. revisado. Correcto. Entonces, era, la misma razón estaba dada por variaciones en las ternas que habían conseguido. Digamos, ahí hay una transformación. Por ejemplo, que encontraron y que fue bien interesante en el trabajo que hicieron ustedes y llegando al sistema de representación tabular. En manipulativo también, por ejemplo, me ocurre cuando tienes dos primas diferentes, pero tienen la misma área. En el caso de los volúmenes también. Yo puedo duplicar el volumen, bien sea a partir de la altura o a partir del radio. Por ejemplo, eso sería una tarea interesante. Si quiero duplicar el volumen de un cilindro, cambio la altura o cambio el radio, o puede ser las dos, por ejemplo, por un primo. Puedo tener dos áreas iguales, aunque los primos sean diferentes. Podría ser una razón de equivalencia dentro del manipulativo. El desarrollo plano que permite hacer, o un mismo desarrollo plano permite ser diferentes. O que permanece constante, permanece el área, pero puede variar el volumen. Cosas de ese estilo. Se me ocurren aquí como de inmediato la respuesta, pero sí hay que mirarlo con más detalle. Para cada sistema hay unas, como también decía Juan Diego, hay unas normas específicas y hay que revisar bien qué es lo que me permite un sistema que no me permite otro. Seguramente en uno es más evidente la relación de equivalencia, en otro es un poquito más de echarle cabeza cuáles son las diferencias. Hay dos manitos levantadas aún. Ok, sí, ya como tomando un poco las apreciaciones de cada uno. Primero, pues les agradezco el tiempo que se han tomado en darnos algunas recomendaciones que son muy importantes para que el tema vaya tomando más formalismo y más en su conformación y consolidación. A manera de pronto de reflexión, bien, hay muchas ideas para concretar, poniendo un ejemplo, el del sistema gráfico. Habría que mirar si, o sea, todas las ideas son válidas, perfectamente válidas,
pero habría que mirar si hay algunas ideas que se puedan aplicar en todos. E incluso que con cualquier tema que se pueda representar, por ejemplo, en GeoGebra, que pues básicamente es un plano cartesiano dinámico, se puede hacer entonces para todos el sistema gráfico, ¿cierto? Entonces valdría la pena revisar de pronto las implicaciones que tiene también, entender que se puede generalizar entonces que para todos existe, no estoy preguntando ni estoy dando una respuesta, sino estoy invitando a reflexionar, porque entonces sería como también como que, bueno, entonces para todos aplica o para ninguno aplica, para algunos sí, pero para algunos no, o sea, la respuesta correcta puede ser todas las respuestas, pero no sé si me hago entender la idea en que de pronto la reflexión a la que lleva este punto es revisar particularmente desde la perspectiva en que cada grupo toma el tema, porque nos hemos dado cuenta que son variadas, que son distintas, que son formas diferentes de tomar el tema. Si cabe de pronto reflexionar que entonces si aplica para uno, aplica para todos, o de pronto para uno aplica de una mejor manera, para otros no, y así sucesivamente. Es decir, como no caer en que está mal porque no está, o está bien porque sí está, o está mal porque no tomó la idea así, sino la tomó de esta otra forma. De pronto es como una reflexión allí en cuanto a todos los comentarios que se hacen. Sería eso, profe. Gracias, Evelyn. Antes de dar la palabra, ya son las 11 de la mañana. Bueno, les acabo de colocar en el chat el enlace para la sala, ¿listo? Entonces, por favor, tomen ese enlace y se reúnen ahí con sus compañeros, ya los acompañan 5 minuticos para presentarlos y si quieren retomamos nuevamente a las 2:30 para dar las indicaciones finales de la actividad, si les parece. ¿Listo? Entonces, vámonos para la sala, ahí les dejo en el chat para que podamos asistir a esta reunión. ¿Listo? Preguntas o pues solicitar una cita para el próximo sábado si tienen alguna pregunta que formularme y los escucho en cuanto a las dudas que en este momento puedan tener de la actividad. Tengo una pregunta en la primera parte de la descripción de la actividad. 2.1 dice, especifique si ha recurrido a los usos del tema, es decir, cómo los hemos implementado, si los hemos implementado en el aula, en nuestra experiencia. No necesariamente en el aula, sino a los usos que a lo largo de la historia y en la revisión ustedes han visto para los que puedan utilizarse el tema de las. O sea, ya decía ir al contexto, a los contextos históricos, a las aplicaciones actuales que se pueden dar, etc. Okay. Por acá en sala, de nuevo. Jorge, ¿no? No. Yo sé que van a surgir. Los estaré escuchando con todo mi amor. Tira para allá. Dentro de las instrucciones hacen como la recomendación de revisar los contextos de PISA 2012. Entonces podemos basarnos de ahí, ¿no? Aunque entre el contexto fenomenológico, usted nombró 2. ¿El otro, contextos físicos, era? Lo que pasa es que son 2 tipos de contextos distintos, Ana. Cuando hablamos de los contextos PISA, hablamos de las situaciones laborales, personales, estamos hablando de ese tipo de contextos. Cuando estamos hablando del contexto fenomenológico, estamos hablando de los fenómenos que comparten una misma característica estructural. Entonces, por eso la primera sugerencia de trabajo es que se haga un listado de todos los fenómenos. Recuerden que en algún momento dijimos fenómenos, no ejemplos de fenómenos, porque a lo mejor un solo fenómeno recoge varios ejemplos, ¿sí? Entonces no es que sean fenómenos distintos, son el mismo fenómeno con un ejemplo distinto. Cuando ya tengo, digamos, el listado de todos los fenómenos que le dan sentido a mi tema, ya los empiezo a revisar y a estructurales que comparten. Entonces, es digamos por eso la primera sugerencia.
que se piense primero como en ese listado. Ahora sí es importante, ya te doy la palabra, José. Sí es importante que ustedes, cuando hagan esas dos subestructuras, cuando las consideren, que tienen que ser totalmente, se me va la palabra. Disyuntas. Tienen que ser disjuntas. O sea, no pueden compartir, o sea, no pueden generarse como la ambivalencia. Que fue el ejemplo de ustedes, por ejemplo, con la persona. El ejemplo que ustedes usaron, se consigue la inducción del módulo de volúmenes que son contenidos y Ocupados y llenados. exacto. Dice que los dos fenómenos son disyuntos. No es posible que un fenómeno esté en ambos simultáneamente. Esa idea también con los demás temas. Entonces, ustedes también, Daria, también hay uno que era pintar y el otro era, no creo que se pensaba. Exacto. Entonces, tienen que pensar en dos características estructurales que hagan que los fenómenos queden divididos al menos en dos. Pueden quedar incluso en tres. Sí, pero al menos dos. Por ejemplo, en la ley de senos, cuando estamos hablando específicamente de lados o de cambios. Pues pueden ser fenómenos en los que se conocen los ángulos, que no se conocen los lados. O incluso, les decía yo a Sonia, ellos, voy a darles ahí como la aproximación, podrían coger los tres criterios de semejanza y estos son tres características diferentes. Totalmente distintos. Y José Fernando, tenías una. Creo que también aplica para Para mirar, no, porque quizás sí, hacemos el listado, digamos, ¿quién puede entrar en esa discusión que estamos teniendo? Sí, yo lo pienso, puede ser y funciona revisar en términos de las acciones que reúnen fenómenos. Y las acciones que reúnen los mismos fenómenos les pueden tal vez ayudar a generar esas características estructurales que comparten. En otros entonces se sugieren dos estrategias. Uno, hacer un listado de fenómenos y luego buscar qué características comparten, o a partir de la estructura matemática, cómo se puede dividir. Esas son las dos vías, sí. Por ejemplo, entonces miramos áreas de Phillips. Entonces, no sé, si hay dos, Por ejemplo, por las fórmulas. por las fórmulas, si hay dos formas de llegar al área del prisma, pues mirar si hay unos fenómenos donde tiene más sentido a partir de una fórmula y en otra parte a partir de otra fórmula. Sí, se me ocurre decir una barbaridad. Hay una que es a través de las longitudes de los lados y otra a través de la número de caras. Entonces hay dos fenómenos que claramente pueden diferenciarse en una situación en donde se conocen las caras y en otras situaciones donde se conocen los lados. Y entonces vamos a venir a pensar en esas aplicaciones. ¿En qué situaciones son las que yo requiero de conocer? Ustedes hablaban, por ejemplo, de empaques, por ejemplo, es un fenómeno de empaques. Bueno, eso porque se relaciona con desarrollos planos, porque después van asociando cosas relacionadas con la matemática. ¿Qué otro tipo de fenómenos tienen que ver con las equilibrios? Ustedes, por ejemplo, en un caso de pintar. Eso. Ustedes de pronto, esos tres se pueden agrupar en dos. Hay dos fenómenos que van para este lado y un para este otro. Tienen que identificar menos dos diferentes, que sean distintos, claro, que no haya posibilidad de que un fenómeno caiga en la ley. Desde cero no sé, no hay más directo. Y esa diferencia puede estar dada por ejemplo, no sé, en la construcción y en el envolver algo, uso el desarrollo plan. Como en ambos uso el desarrollo plan, por eso los punto y los llaves. Son dos tipos de fenómenos, correcto. Llevar algún concepto o algún subtema, digamos, que los amarre. Exacto. Esa sería la subestructura. Puede ser una acción que se cae, o puede ser, por ejemplo, una fórmula, o puede ser, por ejemplo, una propiedad geométrica que lo saca. En el caso de ustedes, claramente, se da un protocolo. Y por eso nos vamos al primer mapa ya de la Fíjate la vez la estructura conceptual. Y lo que algo importante, no te guíen por los sistemas de representación, que es un error muy común. Crees que un fenómeno es diferente a otro, porque aquí lo represento físicamente, después lo represento físicamente. Ese no es un buen criterio para. Sí. Para no tener cuidado. A la de su uso. Es correcto. Exacto. Sí. Y pues los escucharé. Voy a estar atenta a las preguntas que surjan o así nos reunimos el próximo sábado y viernes. Entonces, compromiso esta semana, martes, evaluación por pares, miércoles, registrar preguntas, viernes, revisar los comentarios que hace Sonia de sus preguntas y si es el caso, pueden subir comentarios y si es el caso, el viernes en la noche y si está con ¿alguna inquietud?
Jorge, Angie, Andrés, pues yo tenía era porque entré a mirar la nota de los comentarios y me aparece como un error en donde va la mía, entonces pues tengo la curiosidad. ok, vale, Angie, voy a revisar la forma esta mañana, perdón la demora, Sonia hace rato que había publicado sus notas de comentarios individuales y los subió esta también, no, esta noche, no recuerdo. Entonces, voy a verificar si me tengo un dato que va en la fórmula y por eso te voy a dar, ¿listo? Y listo, quedamos así, profes. Feliz fin de semana Feliz y puente. feliz puente. Chao, Jorge, Angie, Eve. Hasta luego, profes, feliz día. Feliz tarde para todos, feliz día, nos vemos. Feliz para día para todos. Bendiciones. Un feliz fin de semana. Muchas gracias.